Como dijo la hermana, la escuela sabática está muy hermosa la escuela sabática de esta semana. Se trata, ¿se acuerdan de qué? ¿No se acuerdan de quién se trata la escuela sabática de esta semana? Simón Pedro, del apóstol Simón, en este caso, hasta ahora, del discípulo Simón Pedro. El versículo de memoria, ¿alguien lo memorizó? Sí, hermano. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 y 32. Muy bien, hermana, gracias. Acá en el versículo de memoria destacamos algo. 2 veces se menciona el nombre Simón. 2 veces recalca Cristo: Simón, Simón. Dice, Satanás os ha pedido para zarandear. Le estaba diciendo Cristo a Pedro. Y vamos a analizar este versículo, lo vamos a analizar un poco más adelante porque la verdad que es muy extenso. Ustedes saben que acá Jesús le estaba diciendo a Pedro que él caería, pero se iba a arrepentir, porque le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos, y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ustedes saben que en estas palabras hay un consuelo. ¿Ustedes creen que hay un consuelo en estas palabras? ¿Saben por qué? Porque acá Cristo le estaba demostrando a Pedro que tenía un interés personal por él. Por eso le dice, yo he rogado por ti. Le estaba demostrando un interés especialmente por él. Y a la misma vez le estaba diciendo que él se iba a arrepentir. Por eso al final le dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor de antemano le estaba diciendo a Pedro lo que le iba a suceder, qué es lo que él iba a hacer y lo que le iba a suceder después. Bien, miren lo que dice la escuela sabática, la cita dice, Pedro cayó debido a su suficiencia propia y fue restablecido de nuevo debido a su arrepentimiento y humillación. 2 cosas, se arrepintió y se humilló delante de Cristo. Y ahí pudo ser restablecido otra vez. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 42. Vamos a pedirle, a ver, al pastor se nos puede leer Juan 1, 42. Vamos a ver qué le dijo Jesús a Pedro la primera vez que lo vio. Juan 1, 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Acá Jesús le estaba poniendo a Pedro su nombre. O sea, es el mismo significado de Simón. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Pedro? Piedra, canto rodado es. Canto rodado. Piedra, sí, pero le falta una palabrita más a la palabra piedra ahí. Piedra suelta.
Y también canto rodado, como dijeron. Ese era el significado. Recuerden qué es lo que significaba el nombre de Pedro, porque más adelante vamos a ver que es muy importante saber el significado de ese nombre. Acuérdense, significaba piedra suelta, o sea, canto rodado, algo que rueda, algo que no está firme, algo que está suelto. Vamos a ver. Los ojos de Jesús se posaron sobre él, leyendo su carácter y su historia, cuando Cristo vio a Pedro por primera vez. Su naturaleza impulsiva, su corazón amante y lleno de simpatía, su ambición y su confianza en sí mismo. La historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores, su martirio. El Salvador leyó toda la vida de Pedro en esa sola mirada que le dio. Todo, desde que se encuentra con Cristo hasta el último minuto de su vida, solamente con una mirada. ¿Ustedes creen que Cristo, con mirarnos, no sabe todo sobre nosotros? Sí. ¿Ustedes creen que no podemos confiar en ese ser que solamente con mirarnos sabe todo de nosotros? Y acá Cristo vio todo en Pedro. A ver, le hago una pregunta. ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo se consideraba él? ¿Alguien se anima a responder? Pedro se consideraba seguro, autosuficiente, que tenía poder para poder vencer la tentación. Y bueno, a las claras está que en la primera de la prueba fracasó. No era tan firme ni fuerte como él creía. Muy bien, él se creía fuerte, se creía seguro, se creía que todo lo podía. Nunca escucharon cuando dicen, no, pero si yo cuando quiera dejo eso, yo cuando quiera avanzo, no hay ningún problema. A veces confiamos en nosotros mismos y es donde caemos, y si seguimos confiando en nosotros mismos, ni siquiera podemos levantar. Así era Pedro, autosuficiente. Creía que no necesitaba absolutamente nada de Jesús. Ese era Pedro, un ser completamente que creía que estaba seguro. Se creía demasiado fuerte, como dice. Pedro se creía fuerte, pero ahí era cuando era demasiado débil. Y hasta que pudo discernir su debilidad, no pudo darse cuenta cuánto necesitaba depender de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a decir, no puedo, no puedo, no puedo? ¿Cuántos de nosotros dijimos así? Muchos, ¿verdad? Muchos llegamos a decir, no puedo. ¿Saben por qué decimos eso? Porque no estamos, porque queremos hacerlo con nuestra propia fuerza. A diferencia de Pedro, él decía, sí puedo. A veces nosotros decimos, no puedo, pero tampoco nos aferramos de Cristo. Pedro decía, sí puedo, pero no estaba de la mano de quien podía darle la fortaleza que él necesitaba. Acá estamos viendo quién era Pedro. Estamos viendo cómo era él y cómo se consideraba él. Porque no hay peor enemigo en nosotros que nosotros mismos. Nosotros somos nuestros peores enemigos, porque cuando nos consideramos que de acá decimos, de acá nadie me mueve, de acá nadie me voltea, ahí es cuando realmente estamos demasiado débiles.
Ahí es cuando realmente necesitamos del Señor. Ahí es cuando necesitamos ser quebrados sobre la roca. Ustedes saben que Jesús, cuando mira a Pedro, habíamos visto que él había visto su ambición, había visto la confianza propia, había visto su caída, su arrepentimiento, había visto la debilidad que tenía Pedro, pero aún así, ¿qué le dijo Cristo a Pedro? ¿Cuál fue la invitación que le hizo Cristo a Pedro? Vamos a ver Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19. A ver, hermana Rosalén, ¿puede leernos? Cuatro, 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál es la invitación que le hace Cristo a Pedro? Venid a mí. Pero también le dice otra cosa. Venid a mí, ¿y qué más le dice? Os haré pescadores de hombres. O sea, Cristo le estaba haciendo la invitación que ellos se unan a su iglesia, se unan a trabajar por Él, se unan a ser no solamente sus discípulos, sino a ser sus embajadores. Esa fue la invitación que Cristo le hizo a Pedro a pesar de sus debilidades. ¿No nos da una esperanza a nosotros? ¿Acaso nosotros no somos muchos como Pedro? Tal vez un poco mejor, tal vez un poco peor que Pedro, con nuestras debilidades, con todos nuestros defectos. Pero aún así, Cristo nos llamó. Por eso estamos acá todos, hermanos. Tenemos esperanza como Pedro, porque a pesar de nuestras debilidades, Cristo nos llama no a ser sus discípulos en nuestras debilidades, sino a pesar de ellas. Aparte de ahí, a Pedro fue llamado antes de que él llegara. Exactamente, por eso estamos hablando cuando nos llama. Él le va a decir: apacienta mis ovejas. Exactamente, pero acá fue llamado para trabajar, porque antes de que lo niegue a Cristo, él trabajaba. Él estuvo al lado del maestro aprendiendo, estuvo al lado del maestro también trabajando por su iglesia. Recibe al Señor sabiendo, porque él sabía que le iba a llegar. En cambio, él le llamó para que ser pescadores de hombres. Exactamente, pero al lado de Cristo, ¿qué tenía que hacer Pedro? Aprender. Cristo lo llamó, pero no le dio así de lleno quién debía ser Pedro. Le dijo qué es lo que quería, pero Pedro tenía que estar primero en la escuela de Cristo, aprendiendo cómo era su maestro, qué hacía su maestro, cómo hablaba su maestro, cómo se comportaba su maestro. Y él debía llegar a imitar a su maestro. Él estuvo primero en la escuela para aprender. Y nosotros también estamos acá en una escuela, donde debemos aprender y dar la prueba. ¿Cuándo damos la prueba? ¿Cuándo damos la prueba nosotros en la escuela de Cristo? ¿Saben cuándo? Cuando al que está en nuestra par le estamos hablando. Al que pasa por delante nuestro, cuando vamos en el colectivo, el que se sienta a la par, cuando vamos caminando, cuando estamos en el súper y alguien nos pregunta algo, ahí estamos la prueba de quiénes somos nosotros.
y para qué fuimos llamados. Vamos a ver Lucas capítulo 26, versículos 51 al 53. La hermana Graciela, ¿verdad? Y después, Mateo 26, 51 al 53. Y hermana Estela, usted lea Lucas 22, 50 y 51. Perdón, hermano, disculpe, me confundí, perdón. Me confundí. Es Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 14. Sí, capítulo 2, versículo 11 al 14. Sí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, mas cuando vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y otros judíos también disimulaban con él, de tal manera que también Bernabé fue llevado con su simulación. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Muy bien. Acá estamos viendo la falibilidad de Pedro, pero estamos viendo un hecho que sucedió después que negara a Cristo, después que fue restaurado, después que descendió el Espíritu Santo sobre Pedro, después que Pedro estuvo en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Que descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí. Después de todos esos hechos, estamos viendo esta situación. ¿Cuál es la situación que vemos acá? Y que estaba siendo falso. Bien, acá Pedro estaba actuando hipócritamente. Eso estaba haciendo Pedro. Estaba siendo falso. Porque dice que cuando no estaban los judíos que creían en la circuncisión, se comportaban de una forma. Y cuando estaban, se comportaban de otra. Sí. Pero Pedro no fue el primer papa. Exactamente, eso vamos a ver un poquito más adelante. ¿Es verdad? Lo que pasa es que Pedro está demostrando cómo está el pueblo actual. Porque el pueblo actual también está haciendo eso. Para aparentar de que somos cristianos los sábados, pero después de lunes a viernes nos comportamos como el mundo. Sí. O sea, sería parte. Porque el pueblo de Dios lo forman todos los fieles, ¿verdad? Serían los profesos, los que pertenecen, los profesos hijos de Dios. Porque, ¿se acuerdan cuando Elías dijo, solo yo he quedado? ¿Se acuerdan? Él creía que era el único que había quedado en Israel, que sus rodillas no habían sido dobladas. Pero Dios le hizo ver que habían 7.000 rodillas que no se habían doblado. Y cuando a veces nosotros hablamos del pueblo de Dios, a veces generalizamos. Pero dentro del pueblo de Dios, Dios tiene sus fieles. Sí, hermano. Acá, en esta actitud de Pedro, nosotros vemos, Pedro amaba al Señor Jesús. Fue una situación en la que creo que muchas veces podemos caer nosotros también, sí, que por temor a que la otra persona no se ofenda, entonces tratamos de acomodar la situación para que ni el uno ni el otro se ofenda. Eso es lo que estaba pasando con Pedro, ¿no? Y no era que Pedro no amara al Señor, que lo estaba traicionando como Judas, no era así. Simplemente fue una actitud que merecía su reproche, ¿verdad? Como lo hizo luego Pablo, que le llamó la atención,
pero es una situación que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Así es. Lo maravilloso de esto es que el Señor no nos deja en la situación equivocada, sino que a través del Espíritu Santo el Señor nos habla, y a veces lo hace a través de otras personas. Lo triste suele suceder cuando viene de otras personas y no directamente de la palabra de Dios, la amonestación, a veces no estamos dispuestas a recibir. Eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor, porque acá decía claramente que Pedro se humilló, y ahí es donde vemos el resultado de la humillación de Pedro, porque solamente cuando nosotros somos humildes podemos recibir amonestación sin rechazarla, sin enojarnos, sin reaccionar. Y esa es la experiencia que nosotros necesitamos hoy, que necesitamos pedirle al Señor. Por eso el Señor dice, si mi pueblo se humillara, ¿no? En Crónicas. Eso es lo que más necesitamos en este tiempo. Claro, eso rescatamos. A raíz que uno generaliza la situación. Lo que hacemos es lo que estamos viviendo como pueblo. No estamos hablando de la organización, estamos hablando como pueblo. Y el pueblo de Dios está conformado por trigo y cesárea. Y acá en este momento Pedro se estaba comportando como una cesárea. Porque él estaba actuando mal. Porque él tenía que ser el referente para esas personas que estaban conociendo a Jesús, porque los gentiles estaban por conocer a Jesús. Y él en cambio se estaba comportando como los gentiles, pero le exigía que se ahí. ¿A quién le dijo que se tenía que expresar? A los gentiles. O sea, a uno le llegó. El hecho era así, que en el concilio que había habido en Jerusalén se había tomado la decisión que a todos los gentiles conversos no se los circuncidase. Esa era la decisión que se había tomado. Pero no se había tomado la decisión sobre los judíos. Solamente eran los gentiles que no se circunciden. Entonces ahí, con los que estaban reunidos era con la iglesia. Y esa iglesia era, digamos, con la que Pedro simulaba estar bien con ellos cuando no estaban los judíos de la circuncisión. De tal manera que también Bernabé fue llevado con su simulación. Y ahí al final donde decía, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse si él estaba haciendo cosas que no debía hacer? Y así está el pueblo. Por eso le decía que hay una comparación con el pueblo, con lo que pasó con Pedro, con lo que está pasando con nosotros. Miren lo que dice. Esta manifestación de debilidad de parte de aquellos que habían sido respetados y amados como dirigentes hizo la más penosa impresión en la mente de los creyentes gentiles. La iglesia estaba amenazada por un sismo. Pero ¿qué rescatamos de acá? Primero, que aún los mejores hombres también cometen errores y grandes equivocaciones. Por un lado, rescatamos lo que dijo la hermana. Pedro cometió un error y grande, porque esos hermanos que estaban ahí estaban realmente desconcertados por la actitud de este pastor, porque era un pastor. Estaba arrastrando, en este caso a Bernabé. Cuando Pablo lo reprende, Pedro acepta humildemente la reprensión y reconoce su error y cambia su actitud. Eso es, yo creo, lo más valioso en este caso, porque siendo un hombre tan destacado, fue un hombre que se humilló y reconoció el error. Dice, hermana Graciela. Sí. Un detalle más que me gustaría recalcar es que, como dijo el Señor, el Espíritu a la verdad está dispuesto. Cuando le pidió a todos que velasen y orasen para que no entren en tentación, y Él los veía durmiendo.
Entonces, él mismo dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, porque todos estaban dispuestos a servirle, pero la carne es débil. Y esto es lo que quería enseñar también aquí en esta lección, o quiere enseñar con Pedro, porque Pedro, aunque tenía él autosuficiencia, supuesto dominio propio, todo lo que él creía, en realidad del espíritu lo tenía, pero la carne era débil. Y justamente es también el mandamiento que dice que no pongamos a la carne por nuestro brazo, porque maldito el varón que pone a la carne por su brazo, porque de alguna manera va a fracasar, se va a desilusionar. El único brazo es el de Cristo, porque los hombres todos somos débiles en la carne, aunque tengamos el espíritu dispuesto a amar, a obedecer y bueno, a no negar al Señor. Así es. La carne dice es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto, ¿verdad? Nosotros hemos visto anteriormente un Pedro arrogante, ¿verdad? Que cada vez que Cristo preguntaba algo, él respondía con arrogancia. Pero acá cuando Pablo lo reprende, ya vemos que a pesar de su caída, ya no era ese Pedro arrogante, ya era un Pedro humilde. Porque miren lo que dice. Pedro vio el error en que había caído y se puso a reparar inmediatamente el mal que había hecho hasta donde él pudo. Es el ejemplo que nosotros debemos tomar. Cometimos un error, el Señor usa a personas, hermano, hasta el más pequeñito puede usar para hacernos ver el error en que hemos caído. Puede usar a una madre, a un padre, a un hermano, puede usar sus mismas palabras. Y ahí nosotros vemos, pero no solamente nos tenemos que quedar con que nos arrepentimos y con que reconocemos el error, sino dice, se puso a reparar en lo que se puede, Dice, aún los mejores hombres, abandonados a sí mismos, se equivocan. Dios vio también que en lo venidero algunos se engañarían hasta el punto de atribuir a Pedro y a sus presuntos sucesores las exaltadas prerrogativas que pertenecen solo a Dios. Y ahí vemos lo que dijo usted hace rato. Pedro no fue el primer papa. Y acá, ahora en la actualidad, esas prerrogativas que pertenecen a Dios, ¿le están atribuyendo a un hombre? ¿Sí? Cristo vio y ya nos dijo por anticipación. Bien, ahora vamos a ir a lo que usted dijo, pastor. Vamos a ver Mateo capítulo 16, versículo 16 al 19. Vamos a pedirle a la hermana Estela si nos puede leer. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Muy bien. Acá estamos viendo acerca del fundamento de la iglesia. Acá supuestamente, como algunos entienden, que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro y que Pedro fue el primer papa. Algunos interpretan de esa forma. Pero si nosotros estudiamos cuidadosamente la Biblia y la analizamos punto por punto, vamos a ver que no es así. Miren lo que dice
Acá Cristo le había hecho una pregunta, ¿verdad? Cristo quería saber qué es lo que los discípulos creían sobre él. Por eso le hizo esta pregunta. Porque hasta ese momento muchos habían creído que Jesús era el Mesías, pero muchos habían dudado después que encarcelan a Juan el Bautista. Se habían apartado y habían dudado y dicen, ¿será este el Mesías? Cuando deja que uno de sus hijos esté en la cárcel, es más, que muera. Muchos que habían creído que Cristo iba a ser coronado rey e iba a derrotar a los romanos, y al ver que Cristo no tenía ninguna intención de coronarse rey, se alejaron. Y estaba quedando solo este grupito, estaba quedando una pequeña iglesia. Y Cristo quería saber qué opinaban ellos, quiénes creían ellos que era Jesús. Por eso le hace esta pregunta. Y Pedro respondió perfectamente. ¿Quiere decir algo, pastor? Sí, bueno, según la tradición, Jesús le dijo a Pedro aquí que sobre él sería edificada la iglesia, ¿verdad? Pero en realidad cuando dice roca, no dice Pedro, no dice pedregullo, dice roca, una roca maciza. Y algunos dicen que esta es una mala traducción, en realidad está diciendo roca ahí cuando dice Pedro. Pero el Señor dijo que sobre la roca el mal no prevalecería. Y si Pedro hubiera sido la roca, miren lo que dice desde el versículo 21, 16-21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué pasó? Un momento nada más, pasó solo un momento y Pedro fracasa. Se deja usar por el enemigo. Por Satanás. Entonces imagínense si él era la roca, si Pedro era la roca, la iglesia estaba en malas manos, estaba en peligro. Pero nunca estuvo en las manos del hombre la iglesia, siempre estuvo en las manos de la roca, Cristo Jesús. Así es. Acá con estos versículos que usted leyó, vemos que Cristo nunca podría haber fundado su iglesia sobre algo falible, sobre algo cambiante, sobre algo que no es firme. Es más, tenemos nosotros texto bíblico que podemos leerlo ahora y comprobar quién era la roca antes que Cristo viniera a esta tierra y durante y después. Podemos leer Isaías 28, 16. Que pase el micrófono para este lado. Y Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Hermano Dionisio, ¿puede leer Isaías 28, 16? Hermana Sonia, Primera de Corintios 3, 11. Hermanos Carlos, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3 al 6. Vamos a ver algunos profetas que declararon sobre el verdadero fundamento de la iglesia. Isaías 28, 16. Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme. El que creyere no se apresurará. Acá dice cimiento estable, piedra probada. Y eso lo dijo acá el profeta Isaías antes que Jesús viniera a esta tierra. Hermano, Primera de Corintios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Primera de Pedro 2, 3 al 6, hermano. Si es que habéis gustado que el Señor es bueno, acercaos a Él piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa. El que crea en ella no será defraudado. ¿Vieron cómo dice acá? Piedra del ángulo, o sea, la piedra que sostiene toda la casa. Piedra escogida. ¿Dice piedra suelta? ¿Dice canto rodado? No. Era la principal piedra que hacía falta para sostener todo. Así es. Y cuando Cristo dijo sobre esta piedra, no señaló a Pedro, sino se señaló a él mismo, sobre esta piedra. Acá con la Escritura nosotros comprobamos quién es el verdadero fundamento, quién es la roca sobre la cual fue fundada la iglesia. ¿Sí? Además hizo una afirmación bien clara, dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, ¿no? Lo dijo en ese momento, y después vemos lo que decía el Señor, de que Pedro al poco tiempo ya se deja utilizar por el enemigo. Ahora, en la parte de la declaración de que la iglesia, o sea, las puertas del infierno no prevalecen, porque estaba hablando de Cristo. Claro. Prevalecen cuando Él cae, cuando Él peca contra el Hijo de Dios. Sí, pastor. Hay un sacerdote Víctor, que es el nombre de él, dice que los protestantes añaden que cuando Pedro dice que se señalaba a sí mismo, esa parte es lo que los protestantes denuncian, pero en realidad él está señalando a Pedro. Pero el texto que leíamos hace rato menciona claramente que el infierno venció a Pedro. Entonces nunca pudo haber señalado a Pedro, sino a sí mismo. Porque sobre él sí. Porque sobre sí Cristo no venció. ¿Prevalecieron las puertas del infierno? No, sobre Cristo no. Al contrario, salió victorioso. Hemos visto la semana pasada cuando él oraba a su padre, le decía: si quiere, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Estaba completamente entregado al Padre, entregado a la voluntad del Padre. Pero acá vemos a un Pedro que no estaba entregado a la voluntad del Padre. En los versículos que usted mencionó, ¿qué le dijo Cristo? Quítate de mí, Satanás, que me he de tropiezo. Más adelante, horas más tarde, vimos cuando él negó rotundamente a su maestro. Dice, profiriendo palabras que no eran comúnmente que él les mencionaba, escupiendo, insultando. Prevalecieron las puertas del infierno sobre él, claro que sí. Y Cristo no podría fundar la iglesia sobre un ser, incluso un ser humano, falible, mortal. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo debía permanecer ¿hasta dónde? Hasta el final. ¿Y Pedro a dónde estaba? En el sepulcro. Sin embargo, aún así, con todas estas debilidades que muestra Pedro, el Señor lo puso en un puesto de confianza mayor que el de los hermanos, porque él fue entre los principales de los discípulos, aún con estas debilidades. Y esto habla mucho de Dios, de cómo es Él, muy diferente a nosotros los seres humanos, que inmediatamente que hay un fracaso en un ser humano ya es descartado completamente, sea quien fuere.
Dice que a Pedro que se le dieron, según el versículo. A ti te daré, que dice, la llave del reino de los cielos. ¿Cuál es la llave del reino de los cielos? La palabra de Dios. Muy bien, hermana, la palabra del Señor. Porque aquel que acepta la palabra del Señor, ¿qué produce esta palabra en nuestra vida? Y eterno. Vida eterna. Produce una transformación, un cambio. Por eso se dice palabra viva, que penetra, dice, hasta partir el alma, discierne los pensamientos. O sea, la palabra del Señor tiene poder en nuestra vida. Y estas palabras eran las llaves del cielo. Pero a Pedro, ahí el Señor lo menciona como representante suyo en ese momento. Pero no solamente a él se le da individualmente esa tarea. Más adelante también se menciona que a toda la iglesia, Cristo le da ese mandato, a todas. Y también en otra instancia también se lo menciona a los 12, el cual el Señor le da esa tarea. Y a lo largo de las Escrituras lo comprobamos, ¿sí? ¿El Espíritu Santo fue descendido solamente sobre Pedro para que predicara? No, recibieron todos los discípulos. Vimos que el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio, sobre los que estaban ahí. ¿Será que ellos se quedaron callados? No, ellos también llevaron el mensaje. El apóstol Pablo también fue elegido. Nosotros también somos elegidos para llevar la llave del reino de los cielos. Amén. También hemos sido elegidos. Es más, aquellos que tuvieron la llave del reino de los cielos fueron las que nos dieron a nosotros. Porque nosotros hemos aprendido de alguien que nos enseñó la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esta frase. Estas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Jesús honró a Pedro como representante de todo el cuerpo de los creyentes y le dijo, a ti daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ligare en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Todo aquel que cambia su vida, todo aquel que deja su vida pasada, cambia a una nueva vida. ¿A dónde he inscrito su nombre? En los cielos, en el libro de la vida. Entonces, todo lo que pasa acá en la tierra tiene que ver allá en el cielo también. Sí, pastor, ¿quiere decir algo? Sí, con respecto a las responsabilidades que Dios otorga a los seres humanos. Todas tienen distintas responsabilidades. O sea, Dios ha colocado sobre hombres dones, talentos que les ha confiado para que le den el interés de cada uno de ellos. Aún así, vemos que aunque Pedro fue de entre los 12 el más privilegiado, todos tenían responsabilidades también. No la misma, pero todos tenían responsabilidad, y eso nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Porque delante del Señor, tanto en el cielo como en la tierra, es así. Él tiene querubines, también tiene serafines, tiene ángeles comunes, y cada uno una responsabilidad y una actividad. En la tierra pasa exactamente lo mismo. Quiere decir que porque en la tierra algunos de los líderes se equivoque, llega a ser nada o semejante a los demás, como pasó con Pedro. ¿Cómo nosotros debemos considerar esto para no errar? Y sepamos nosotros aquí presentes que a través del Facebook nos miran muchos hermanos y nos miran también de otras religiones. Entonces tenemos que dejar las cosas claras como para que no seamos de confusión para otros y no nos confundamos también nosotros, ¿verdad? Pedro no fue el primer papa. Pedro fue el principal entre los discípulos, como también en la tierra, hasta contemporáneamente, Dios tiene hombres y mujeres que tienen responsabilidades
mayores que otros. Simplemente fue eso. Pero lastimosamente la tradición ha hecho que nuestros hermanos católicos crean que un solo hombre dirige la Iglesia en el mundo entero, como lo es el Papa cada vez que es elegido. Pero esto no ha sido así en los planes de Dios. En su momento, y allí con los 12, eligió uno que tuvo la responsabilidad esta, pero no se traslada al futuro hasta nuestros días como el único hombre que gobierna al mundo entero, porque ahí los discípulos todos también tuvieron el privilegio de llevar la palabra y el Evangelio al mundo, ¿verdad? Así es. Yo creo que, según lo que la Escritura dice, ¿por qué destacamos el nombre de Pedro? Porque el nombre de Pedro, porque Pedro fue el que, cómo negó a su Señor, cómo cayó. Y lo que rescatamos, resalta la Escritura acá, cómo Cristo no abandonó a ese ser, porque podría haber dicho, me negó, me despreció, cuando quiera que vuelva, ¿no? El Señor, mire, a mí me llena de emoción, porque miren lo que dice, cuando el canto del gallo le hizo recordar las palabras de Cristo, sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. En ese momento, Cristo miró a Pedro, y éste se comprendió a sí mismo ante la triste mirada en la que se mezclaban la compasión y éste se comprendió a sí mismo ante la triste mirada en la que se mezclaban la compasión y el amor hacia él. Salió y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de la conversión y amargamente se arrepintió de su pecado. Fue semejante al publicano en su contrición y arrepentimiento, y como éste también alcanzó la misericordia. La mirada de Cristo le dio la seguridad del perdón. La mirada de Cristo lo decía todo, hermano. Dice, se mezclaban compasión y amor por él. Sí, hermano. Yo había leído de que Jesús, cuando lo llamó a Pedro, él lo había hecho como una panorámica. Es como la radiografía de su vida, porque Pedro tenía que dar el mundo de estudiar. Entonces es como su pensamiento. Así como él siempre saltaba primero, él de parte natural era una persona apresurada, sin pensar mucho. Entonces Jesús, lo que veo en Pedro, lo que yo entendí, es que Jesús vio en él lo que él podía ver, lo que va a llegar a ser. Así es. Cuando se convertía a lo que él, a lo cual él fue llamado. Y eso era lo que impulsó a Jesús mirarlo, porque Pedro no estaba convertido. Él amaba a Dios, pero era una de esas personas que, como decimos hoy en día, vulgarmente acelerando, sin control, se apresuraba en hablar, sin pensar, siempre se adelantaba por lo demás. Entonces Jesús dijo, va a ser algo bueno, porque cuando uno entrega su corazón y se convierte realmente, es la persona más pasiva y la que más paciencia tiene, porque realmente el corazón, cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, eso no cambia totalmente, al revés, y está la perseverancia de esa aceleración que tenía ese
yo primero que se veía fuerte, él empezó a ser débil, y cuando él se hizo débil, ahí es la oportunidad de Dios, de Jesús, ahí es la oportunidad de Jesús. Por eso él también decía, yo no voy a curar nunca, no voy a hacer esto, siempre respondiendo, no voy a hacer lo que nunca he hecho, pero cuando el ángel le dijo, no, tenés que ir, hay un hombre que te necesita, y no era tampoco, era romano, que era un hombre adaptado. Pedro cambió totalmente la actitud, porque ahí el Espíritu Santo estaba obrando en él y obraba en él, pero anteriormente estaba obrando, pero no de esa manera. Así es, mira hermana, dice, la mirada de Cristo le dio la seguridad y el perdón, entonces desapareció su confianza propia. Nunca más se repitieron sus antiguas aseveraciones jactancias. Qué hermoso saber que cuando nosotros caemos, cuando nosotros tropezamos y nos sentimos hundidos en la desesperación, en la angustia, Cristo nos puede levantar. Y Cristo nos puede sacar y restaurar como lo hizo con Pedro. Perdón, dijo hermana, sí. Dijo el Señor Jesús que Él resiste la soberbia, pero da gracia a los humildes. O sea que este es el principio, la humildad. Para que se reciba a Cristo en el corazón no puede haber soberbia, nunca lo recibirá. Pero si hay humildad, entonces está el camino abierto, la puerta está abierta. Así es. ¿Se acuerdan del versículo de memoria, la parte final, que decía, una vez vuelto, confirma a tus hermanos? Dice, Pedro había deshonrado a Cristo e incurrido en la desconfianza de sus hermanos. Ellos pensaban que no se le debía permitir asumir su posición anterior entre ellos. Él mismo, que sentía que había perdido su confianza, antes de ser llamado a asumir de nuevo su obra apostólica, debía dar delante de todos de ellos prueba de su arrepentimiento. Sin esto, su pecado, aunque se hubiese arrepentido de él, podría destruir su influencia como ministro de Cristo. Debía ser restaurado públicamente delante de sus hermanos. El Salvador le dio la oportunidad de recobrar la confianza de sus hermanos y, en la medida de lo posible, eliminar el oprobio que había atraído sobre el Evangelio. Acá vemos una muestra de que se le dio una nueva oportunidad, a pesar de que cayó y a pesar de lo que él había hecho. Y así a nosotros también, hermanos. Cristo nos dio una oportunidad a nosotros. Por eso estamos acá. Vamos a ver Colosenses capítulo... Bien, con esto vamos a terminar. Colosenses capítulo 1, versículo 10 y 11. Hermana Néstor, ¿puede leer? Hermana, también puede leer usted Colosenses 3, 12 al 14, a la hermana Alexandra, y hermano Néstor 1, 10 y 11. 1, 10 y 11. El hermano Néstor, y usted 3, 12 al 14. Sí. Para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con vos. 3, 12 al 14.
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados de extraña misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Acá vemos algunas de las características del verdadero discípulo, ¿no? De aquellos que tienen el discipulado. Agradándole en todo, llevando fruto de buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido en todo. Pero nosotros, para tener conocimiento de Dios, tenemos que tener una palabrita que es bien cortita, pero es profunda y es fundamental. ¿Saben cuál es? Amor. Cuando yo aprendo a amar a Dios, cuando yo digo amar a Dios, voy a aprender a conocerlo, voy a aprender a tener el conocimiento que Él quiere que tenga. La pregunta, mire, el Evangelio no transige con el mal, no puede disculpar el pecado. Los pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios, pero el pecado abierto requiere una confesión abierta. El oprobio que ocasiona el pecado del discípulo recae sobre Cristo, hace triunfar a Satanás y tropezar a las almas vacilantes. El discípulo debe, hasta donde está a su alcance, eliminar ese oprobio dando prueba de su arrepentimiento. Y cuando el discípulo da prueba de su arrepentimiento, empieza a agradar a Dios en todo. Empieza a llevar fruto de buenas obras y empieza a crecer en el conocimiento de Dios. Sí. La pregunta que Cristo había dirigido a Pedro era muy significativa. Mencionó solo una condición para ser discípulo y servir. ¿Qué le preguntó a Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Me amas? ¿Me amas? Esa es la cualidad esencial que debe tener todo discípulo. Amor. Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de Cristo no podía ser pastor fiel sobre el rebaño del Señor. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son todos valiosos auxiliares en la buena obra. Pero sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del ministro cristiano fracasará seguramente. Toda obra que, escuchen bien, dice el ministro cristiano. Ustedes saben que todos somos ministros porque ministramos la palabra del Señor. Vamos a fracasar seguramente si no tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón. Y para eso debo aprender a saber quién era mi maestro. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a obtener ese conocimiento que es fundamental en nuestra vida. A aprender a obtener ese amor que está ahí latente para ser dado a nuestra vida. Solo tenemos que pedirle y desear ese amor y aprender a amar al dador de ese amor. Bendiciones. Amén. Amén. Fundación El Faro, alumbrando tu senda.